Somos la Confraternidad de Líderes Obreros y Pastores Evangélicos en México. Estamos transmitiendo a través de Radio Voz. Hoy es miércoles 31 de marzo del año 2021 y damos gracias a Dios porque estamos ya otra vez en una semana que le llamamos Semana Mayor o Semana Santa, en la cual recordamos nuevamente los hechos, los sucesos en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la última semana que estuvo en la tierra antes de ser crucificado. Y está conmigo, yo soy Julio Sánchez, Pastor Julio Sánchez, está conmigo el Pastor Isaac Osorio. Pastor. Amén, buenos días mis amados hermanos que están conectados a través de estas plataformas digitales. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar aquí y hoy pues no podemos hablar de otra cosa más que de esto que esta semana celebramos, recordamos, ¿verdad? Ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesús para la salvación y liberación de toda especie de mal para la humanidad. Dios les bendiga y estamos para servir. Gracias, Pastor Isaac. Dice el pastor Héctor Palestino, aguántenme tantito, aquí está con nosotros el pastor Héctor Palestino también, él pertenece a esta confraternidad y le voy a dar unos segundos para que tome aire. Quiero recordarle, hermanos que nos están escuchando, que pues bueno, también pueden vernos a través de diferentes plataformas, ¿verdad? La misma confraternidad tiene su muro de Face, así es que les invitamos para que sigan las actividades de la confraternidad. Pastor Héctor, Dios le bendiga, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos mis hermanos que nos escuchan. Bendiciones para todos, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes, aprendiendo, y que Dios los bendiga a todos. Amén. Quiero hacer una pequeña introducción. Voy a leer un versículo que es del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Sendas antiguas, Pastor Isaac. ¿Por qué este versículo como introducción? Creo que hay muchas cosas que debemos, o la iglesia cristiana debe de retomar en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que estamos ya, ahora sí que con muchos avances tecnológicos, muchos avances en las formas de ministrar, en las formas de llevar las reuniones, la liturgia de las reuniones. Y creo que hay momentos en que tenemos que retomar, por ejemplo, ahora la Semana Santa, ya muchos la han tomado como una costumbre, como una tiempo de vacaciones, de descanso, pues no sé, de ir a ver a la familia. Y a veces, como dice la palabra, las iglesias están vacías en estos tiempos porque se ocupa para el descanso. Entonces, cuando la palabra de Dios, el profeta Jeremías invita a que busquemos esas sendas antiguas y andemos por ellas, creo que la palabra de Dios nunca va a estar obsoleta o va a estar pasada de moda o de tiempos, sino que es siempre está al día. Y eso que nos invita el profeta, en este caso nosotros que hoy en esta semana estamos recordando la Semana Santa, pues creo que sí se recuerda, pero yo creo que tenemos que ponerle más importancia, más énfasis, el por qué es la Semana Santa, el por qué, ¿va? Y yo he llegado a una conclusión así generalizada, que hemos perdido el amor o no respondemos al amor de Dios, porque esta semana es una muestra, creo que es la mayor muestra del amor de Dios, el amor de Jesús para el mundo. Dice Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera, y esa frase de tal manera
implica una grandeza, implica algo sobrenatural, implica acciones. Acciones, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor manifestado de Dios para el mundo, ¿verdad? Para la salvación. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Pero tenemos que reconocer el amor tan grande de Dios para toda la humanidad, para su máxima creación, que es el ser humano, ¿no? Ahora en este 2021, ya que estamos envueltos en este telón o en este ámbito de la pandemia, es importante que el cristiano retome, el cristiano esté consciente de la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es cierto que los tiempos hoy son muy complicados, pero no podemos argumentar que el modernismo, ¿verdad? Que por el modernismo vamos a dejar de hacer algunas cosas que no debemos dejar de hacer como cristianos. Así es. Si usted como cristiano ya tiene sus maletas, y usted como cristiano ya va camino a la playa, si usted como cristiano ya va rumbo a otro lugar, pues déjeme decirle que Arrepiéntase, sí, exactamente. Ya el pastor Héctor puso el dedo en la llaga. Arrepiéntase, hermano, porque mire, si nos decimos cristianos tendríamos que estar recordando, ¿verdad? Sí. Conmemorando esta semana como algo, pues voy a usar una palabra que no quiero que se saque de contexto, como algo sagrado, ¿verdad? Como algo sagrado. Es lamentable como hay otros grupos que no tienen la verdad. Nosotros decimos que tenemos la verdad y nosotros andamos del tingo al tango, en un libertinaje, pero desde luego esto también es auspiciado por los pastores a muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión es de retomar las sendas antiguas. Por eso son días santos, lo que usted decía, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo, y debemos nosotros de darle la importancia a eso, guardarnos en santidad, buscar. Es una semana donde pues podríamos comprometernos a buscar más de Dios, a orar, ¿no? A retomar el ayuno, que son cosas que a veces muchos dicen, es que eso ya es religiosidad, es que eso ya es, pero si nosotros vemos lo profundo de esta celebración, de esta semana, entonces nos damos cuenta que es el fundamento de la vida cristiana, que es el fundamento de los hijos de Dios, de la fe, que es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Así es. Entonces creo que tenemos que volver a esta senda antigua de poder no solo celebrar, no solo reconocer, sino también de vivir, ¿no? De vivir esta semana, y bueno, y no solamente la Semana Santa, sino todos los días, reconocer el amor que Dios nos tiene, nos ha tenido desde el principio, y nos sigue teniendo el amor de Cristo. La Biblia nos habla de un amor ahora sí que sobrepasa entendimiento. No sé si pueda yo leer un texto en la Biblia, un pasaje. Claro, mientras usted lo busca, quiero comentar esto. Por ejemplo, hay muchas celebraciones alrededor del mundo. Los chinos celebran su Año Nuevo Chino, ¿verdad? Y hay una celebración tal que hasta en las noticias sale. Los judíos celebran sus fiestas, ¿no? El año del conejo, de la rata. Sí, los chinos, ¿verdad? Ahí sus años, sus figuras, ahí sus dioses. Los judíos celebran sus fiestas. Los árabes, los musulmanes celebran sus fiestas, ¿no? Y vemos cómo hay esa entrega y esa pasión por sus celebraciones, por recordar, y lamentablemente el pueblo cristiano cada vez se aparta más, se aleja más de esos principios. Por eso es que comenzábamos con este pasaje del profeta Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas, y dice el profeta, ¿verdad? Bueno, dice Dios a través del profeta, y no quisieron. Así es, y no quisieron. Dice la palabra que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Así es. ¿Por qué? Porque no hay una relación verdadera con Dios.
O sea, yo quiero exponer este punto muy personal. Dios, para mí, podemos decir que lo máximo, pero para mí, para la gente, no sé qué idea tiene de Dios. Como ejemplo, yo les decía a los congregantes de la iglesia que esta semana esta semana yo la veo como una semana para reflexionar lo que hizo Jesucristo en nuestra vida, no para vacacionar. No se hizo para vacacionar como ya es una tradición, como muchas tenemos en México. Esta semana se hizo para reflexionar en lo que Dios hizo por nosotros. Tú tienes un libre albedrío de hacer lo que tú quieras y donde quieras, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, todo lo que hagas, Dios le vamos a dar cuentas a Dios y se va a quedar ahí archivado. Pero este tiempo, en lo personal, para mí es un tiempo donde tengo que reflexionar qué hizo Dios, cómo murió y para qué vino, con qué propósito estuvo aquí, por qué murió, etcétera. Reflexionar en mi vida, para dónde estoy parado, para dónde voy, qué voy a hacer, por qué la Semana Santa. Muchas personas le preguntan, ¿sabe cuántos días tiene la Semana Santa? ¿15? ¿10? Semana Santa, de una semana. Y así de veras que estamos tan confundidos en estos tiempos que no sabemos ni dónde. Toda la gente tiene en su mente Semana Santa, vacacionar, cotorrear, irnos aquí, y eso no es, como decíamos hace rato. Volver a las sendas antiguas es tener un respeto hacia Dios, un temor a Dios. Ahora ya no estamos en el Antiguo Testamento bajo la ley, que pecabas y expiabas 2 palomitas, un borrego. No, eso lo hacías por compromiso, por ya cumplir. Pero hoy estamos por la gracia, por todo lo que Dios hizo por nosotros, reconocer lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que santificar y tener en cuenta esta semana de reflexión? Si me permite, pastor, me gustaría leer un pasajito rápido. Bueno, vamos adelante, sí. Terminamos con usted y regresamos con el pastor Isaac. Nada más es esto, lo encontramos en Gálatas 2. En el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues sino por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Tenemos que tener muy en cuenta la muerte de Cristo en estos tiempos, hoy y siempre, no nada más esta semana. El ser cristiano es un estilo de vida de todos los días. Yo creo que tenemos mayor compromiso los que decimos que vivimos bajo la gracia que aquellos que dicen que viven bajo la ley. Porque bajo la ley son rituales y bajo la gracia es compromiso público que hemos adquirido. Pastor Isaac, para terminar la intervención. Sí, creo que la semana Santa inicia el domingo comúnmente llamado de Ramos, y posteriormente dice la Biblia que Jesús entró al templo, y hay un pasaje donde dice que limpia el templo, porque se había perdido el propósito de las reuniones, se había perdido el propósito de tener el templo, se había olvidado, ¿verdad?, de para qué había sido construido. Y entonces Jesús, el segundo día, el lunes, menciona la palabra que llega al templo y encuentra que lo han convertido, dijo Jesús, en cueva de ladrones. Totalmente contrario, diferente a lo que se había el propósito para el cual se había construido. Y entonces dice que voltea las mesas, que con un látigo echa fuera todos los animalitos que estaban ahí vendiendo, y dice que han hecho de mi casa una cueva de ladrones cuando mi casa debe ser casa de oración. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que a veces se pierde el propósito de las reuniones, se pierde el propósito de las iglesias, se pierde el propósito de la predicación, creo que debemos de retomar y tenemos que aprender en este tiempo estas enseñanzas y retomar. Yo, como decía el pastor, yo muy en lo personal, ¿verdad? Yo veo como las iglesias con tantos adornos, con tantas luces, con tanta modernidad y todo,
como que ya no es una iglesia, uno entra y ya no es una iglesia, es como un centro social, como que un centro, un salón de fiestas, ¿no? Y se alaba a Dios, sí, pero pues a veces en la alabanza, en todo, hemos tal vez perdido algo de lo que es el principal motivo. Por eso hoy queremos exhortarles y animarles a que busquemos las sendas antiguas, y dice el profeta, y andad por ellas. No compitamos con el mundo. Exacto. Queremos competir con el mundo para atraer a la gente, y yo creo que ese es nuestro error. Exactamente. Porque por siglos, por décadas, por lo menos en México, ¿verdad? La gente ha predicado la palabra de Dios, los ministros han predicado la palabra de Dios, y la gente se ha convertido sin necesidad de ninguna competencia con el mundo. Exactamente. Y por eso la gente llega a la iglesia, ve y dice, pues es lo mismo. Así es. No hay diferencia. Sí, exacto. Por eso tenemos que tener, hermanos, una relación íntima y personal con Dios, de veras, individualmente. ¿Cuánto lo amo yo? ¿Cuánto lo amo a Él? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué tenemos que estar en esta situación de adoración, de llegar a las cenas antiguas, de reconocer los estatutos que había puesto el Señor con respeto y amor hacia Él, ¿verdad? Hoy todas las cosas que están saliendo, todas las ¿cómo se llama? Todas las... Lo moderno. Lo moderno, exactamente. Todo lo que está ahogando, como dice la palabra, ahogando a la palabra, todo eso le está quitando la presencia. Ahora los jóvenes, nosotros como siervos, como padres, tenemos la obligación de educar a los hijos, porque ya ahora no queremos, ay papá, esto es anticuado, ay no papá, yo no leo. Entonces se están perdiendo todas las generaciones. ¿Sí me entienden? Dice la Escritura, sin santidad, exacto, nadie verá al Señor. Preguntémonos si lo que hacemos dentro de la iglesia abona a la santidad de la congregación, del pueblo, del cuerpo. Ahora, mencionaron en el pasaje que no lo quisieron hacer. Sí, ¿verdad? dijeron, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiere ser? Esto es la rebeldía. Adán y Eva fueron rebeldes en desobedecer a Dios, y ve todo lo que pasó. Dijeron, no coman del árbol, y comieron. Y ahora lo mismo. Bien, vamos a esa otra parte precisamente. Mateo capítulo 26. Estábamos hablando de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Después de la última cena que se da en el aposento alto, ¿verdad? Mateo capítulo 26 nos muestra que el Señor Jesús sale al huerto del Getsemaní a orar. Donde otros evangelios nos dicen que el Señor en su oración dice, me siento morir, y dice que sudaba gotas como de sangre, y le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y miren, hermanos, aquí quiero apuntar algo muy interesante. ¿Dónde se perdió la batalla en el Edén? O más bien en el origen. ¿Dónde perdió el hombre la batalla? En el huerto del Edén. En la desobediencia, ¿verdad? En la desobediencia. En el huerto del Edén, sí. Adán desobedeció a Dios. Así es. Pero ¿qué creen, hermanos? Que en el huerto del Getsemaní, Jesús se sometió a la voluntad de Dios, exacto, a la voluntad del Padre. Adán la perdió en el huerto del Edén. Cristo la ganó, la batalla, en el huerto del Getsemaní. Al someterse a la voluntad del Padre Celestial, a una costa de su propia vida. Exacto. Aún así, mire, vemos aquí Jesucristo siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabía lo que le iba a pasar. Dijo, si es posible, pasa de mí. Pero ¿qué hizo? Primero puso ante todo, primero, la obediencia al Padre de hacer, porque él sabía lo que venía sobre él. Pero dijo, no me interesa. Ahorita nosotros como seres humanos sabemos lo que nos viene y las persecuciones y todo, pero obedecemos a Dios y vamos a tener la victoria. ¿Cuántos cristianos realmente vamos a estar dispuestos a pagar el precio? Exactamente. Porque hay que pagar un precio. El evangelio no es para cobardes. Exactamente. El evangelio es para gente valiente. Así es. Hay gente que dice, no, es que la iglesia, la Biblia es para los... No, para los laicos. Sí. No. Cuando tú entras al evangelio y empiezas a leer la escritura y ves el compromiso que adquieres y los riesgos que vas a correr, sí, así es, solo es para valientes. Y dice la palabra que la escritura es útil para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para buena obra. Entonces, es para valientes dejar lo que estás haciendo para cambiar tu pecaminosa manera de vivir y entrar y dejarte moldear por la escritura. Muchos no lo llegan a lograr, o no lo quieren lograr, o no lo quieren hacer por el compromiso que adquiere esto.
Así es. Creo que el meollo del asunto, ¿verdad? Es lo que ustedes comentan, es muy cierto acerca de Jesús en la naturaleza humana, ¿verdad? Cómo siente a lo mejor esa sensación, porque Él sabe que el paso que va a dar es un paso difícil, un paso de muerte. Exacto. ¿No? Y entonces va a orar al huerto de Getsemaní, donde ahí le dice al Padre: si tú quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. O sea, lo que Él quiere es no pasarlo. Humanamente está, pues, teniendo una lucha interior. Y entonces va con el que le podía librar de la muerte, dice la palabra. Exacto. Pero vemos que era el plan, el propósito, era la meta para la salvación. Y el Padre, yo creo que le dijo: híjole, tienes que pasar, hijo. Y no solo una vez oró, dice que 3 veces fue y oró, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces ahí rindió su voluntad al Padre. A pesar de lo que le rindió los sentimientos, le rindió los pensamientos, le rindió su naturaleza humana y le dijo: no se haga como yo quiero, porque si es como yo quiero, entonces no paso ese trago amargo, no bebo esa copa. Sin embargo, mire lo que pasa, o sea, Jesús agarró a sus discípulos, algunos de sus discípulos, y se los llevó a orar. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. Y la primera vez regresa Jesús y dice: ni una hora han podido orar por nosotros. Y creo que es otra de las cosas que debemos de retomar: la oración, la comunión con Dios, esa relación personal, ¿no? Exacto. Porque eso es lo que nos va a fortalecer, eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que nos va, dice la palabra de Dios, que Dios pone en nosotros el querer, el poder y el hacer. O sea, nosotros no estamos aquí para criticar las iglesias, no estamos aquí para criticar a los ministros, estamos aquí para estudiar, para poder ser una pequeña parte, ¿no?, para corregir, de la transformación. Porque si se habla de transformación en el mundo, la iglesia también tiene que ser transformada. Dice Romanos 12:1, dice: no te conformes a este siglo, sino seamos transformados. Así es. En el espíritu de vuestra mente. Amén. Y entonces creo que la transformación tiene que empezar en la iglesia, tiene que empezar en los ministros, tiene que empezar en los hijos de Dios. Una transformación, ¿verdad?, de actitudes, de prácticas, de testimonio, porque en verdad, como comentaba alguno de los pastores aquí, queremos competir con el mundo. El cristiano no tiene nada que competir con él. Jesús dijo: el diablo no tiene nada en mí. Así es. Y así los hijos de Dios debemos decir: a nosotros no nos hace falta lo del mundo, no podemos querernos igualar a los del mundo. Que para atraer a los jóvenes, que las luces, que la música acá, bien, casi bien guapachos. Sí. O sea, nos tenemos que hacer a ellos, no ellos a nosotros. Exacto. No puede ser eso. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Tenemos que seguir el lineamiento que Jesús siguió desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Bien, a eso vamos a ir en la segunda parte. ¿Cuál es el propósito, verdad, de Jesús en la tierra? Su crucifixión y su resurrección. Vamos a un corte comercial, cedemos los micrófonos a Miguel. Gracias por su apoyo. Regresamos. Okay. Anécdotas de un pastor.
te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia y Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores. Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente. Hermanos, regresamos a nuestra transmisión por Radio Voz. Somos la Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Usted nos encuentra como CLOPEM, también por Facebook, ahí estamos como esta organización. Y vamos a seguir hablando acerca de esta Semana Santa, Semana Mayor. Vamos a ver el propósito de la crucifixión y resurrección de Cristo. Para eso el pastor Isaac escogió una lectura que es 1 Corintios 15 del versículo 13 al 17. Pastor Isaac. Sí, dice así la palabra de Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así es. Entonces, bien, a través de los siglos ha habido diferentes ataques al cristianismo. Que si Jesús no era divino, que si Jesús se casó, que si Jesús no existió, y como nada de eso han podido comprobar, ahora uno de los ataques o el ataque principal es que Jesús no resucitó. Sí, y creo que la palabra de Dios es clara, no se necesita mucha inspiración para poder entender este mensaje de la crucifixión.
Es cierto que Jesús dio su vida, dice en un pasaje que Él no le quitaron la vida, sino Él la puso, dice, ¿no? Y Él tiene el poder para ponerla y para tomarla nuevamente, porque tiene esa autoridad. Entonces vemos todo el Vía Crucis, ¿no? Y vemos cómo fue profetizado también por el profeta Isaías en el capítulo 53, dice que fue menospreciado, fue desechado por los hombres, fue golpeado, dice que su rostro era como una masa sanguinolenta nada más, ya no se reconocía. No había hermosura. No había hermosura. Pero todo eso no hubiera funcionado o no hubiera servido, hubiera sido vano si Jesús no hubiera resucitado. Así es. Si Jesús no hubiera resucitado, dice aquí la palabra, que vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Entonces creo que todo este proceso de esta semana hasta el próximo domingo, que si Dios nos permite la vida, estemos recordando celebrando la resurrección. ¿no? Celebrando la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es el fundamento, es algo que no se nos tiene que olvidar, es algo que no solo tenemos que recordar en Semana Santa o Viernes Santo y Jueves Santo, sino cada día, cada predicación. Nuestras predicaciones tienen que ser, ¿verdad?, en torno a Jesús. Si Jesús no está en tu predicación, entonces también podríamos decir que es vana nuestra predicación. Así es, todas nuestras predicaciones deben de ser cristocéntricas. Y todos los domingos que nos reunimos, celebramos y recordamos la resurrección del Señor Jesús. Amén. Pastor Héctor. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Sí. Entonces, aquí hay un legajo de Jesucristo. Dice la palabra que si Jesús no resucitó, pues en vano todo lo que pues comamos y bebamos y pues al fin no pasa nada, ¿no? Exacto. Nos vamos a morir, pero vamos a ver una parte. Cuando Jesucristo caminaba aquí con los apóstoles, hacía muchos milagros, prodigios y sanidades. Uno de ellos fue que resucitó a Lázaro delante de muchos testigos, y no nada más a él, a muchos. Caminó sobre el agua, milagros, multiplicación de los peces. O sea, todo lo que hizo es una antesala de todo lo que él hablaba que iba a pasar después de la resurrección. Voy a morir, pero voy a resucitar. Resucita a Cristo y se les aparece después a los apóstoles durante ¿cuánto tiempo? ¿50 días? 40. 40 días, ¿verdad? Así es. Se les empieza a aparecer y empieza a estar con ellos. Ahí es ese testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿resucitó o no resucitó? Luego crucificado, dice que fue, en toda la palabra habla que al tercer día resucitó. Entonces ¿resucitó o no? La pregunta es, claro que resucitó por todo lo que dice la Escritura, y yo creo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo ejecuta. El Señor Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque viste, creíste. Exacto. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no lo vimos, pero creemos. Exactamente. Pero es que también el pastor, si se pone a pensar, hay muchas personas con su libre albedrío y su pensamiento de decir, yo no hasta no veo, y en la autoridad hay. Por eso el apóstol Tomás dijo, yo tengo que, y le dijo Jesucristo, mírame, ven y mete tu mano para que veas que sí, ¿sí o no? Que soy yo resucitado además. Porque sabe que aún así que cuando conocemos a Cristo, hermano, decimos que volvemos a las sendas antiguas, pero no lo hacemos. ¿Tomás andaba con Cristo? Sí. ¿Judas andaba con Cristo? Sí. ¿Y Judas qué hizo? Lo traicionó después de todo lo que vio. Y también Tomás vio, estando con Cristo, ¿qué dijo? Dudó. Entonces, Jesucristo, miren, métanlo para que vean. Por eso en la carta a los hebreos se les habla de la fe. Exacto. Dice, hebreos, tienen que poner en ejercicio la fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Exacto. Así es. Y no solamente Tomás ni Judas, todos los discípulos, dice en un pasaje de la Biblia que dejaron a Jesús en esos momentos difíciles de la crucifixión. Todos se escondieron. Solo Juan se quedó ahí. El discípulo amado se quedó ahí, ¿verdad? Pero vemos entonces, Jesús, ¿cuál es el propósito de la resurrección de Jesús? ¿Cuál es? Darle a conocer
a los discípulos y a la gente de aquel entonces que lo que él había dicho, porque él mismo decía que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso? El propósito más grande de la resurrección es que está pasando, por decirlo así como un ejemplo, la estafeta a sus discípulos y a todos nosotros, de seguir el evangelio que él nos dejó, de seguirlo predicando, de seguir haciendo lo que él hizo. Exacto. De seguir, hermano, nosotros liberando, sanando, ayudando, transformando nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuál era la primera predicación de los discípulos? El Señor ha resucitado. Así es. El Señor ha resucitado. Y mire, y tenía que resucitar porque cuando le dice Pedro que va a seguir a Jesucristo a donde quiera que vaya, le dice: Pedro, tú antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Porque aún estaba tambaleando, como dice mi hermano, el pastor Isaac Osorio, dice que estaban con él, pero muchos lo negaron, estaban con él y se fueron, nada más quedó Juan. Pero entonces dijo, cuando, oye, te conozco a ti, le dicen, pero tú andabas con él, no, yo no. Y así le preguntaron, y que cante el gallo. Pero para esto era necesario eso que pasara para que sintiera, redarguyera su vida de Pedro y dijera: híjole, sí es cierto, si era el Cristo lo que me... Y se le quedó viendo a Pedro Jesús cuando cantó el gallo y Pedro se fue a llorar amargamente. Pero eso era necesario, que pasara ese proceso para que afianzara su fe. Igual que ahorita Jesucristo caminó con los apóstoles 3 años y medio y le dijo: voy a resucitar. Y la afianza, lo que nos afianzó a Cristo más todavía es que sí resucitó. Ahora Jesucristo resucita y se le aparece a todos durante 40 días. Entonces fue cuando ellos empezaron a organizarse, a predicar, 70 y... ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús se les apareciera, como a Pedro le dijo: ¿va a cantar el gallo? ¿Ya viste? Ah, sí, Señor. Y cantó. Y ahora resucitó y todos lo vieron que resucitó. Por eso la fe de todos empezó a trabajar más fuerte. Así es. Una de las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario dice: consumado es. Así es. ¿No? Y esa frase o esa palabra implica el que él, lo que le había encomendado el Padre, lo había terminado. Lo estaba terminando en ese momento de la crucifixión y la resurrección. Entonces, cuando él resucita para establecer la línea que nosotros tenemos que seguir. Pero solos no íbamos a poder. Exacto. Sino dijo: yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque les dejo a un Consolador, al Espíritu Santo que vendrá, y Él los guiará a toda verdad. Quiero retomar lo que acaba usted de mencionar. Ahí hay diferentes etapas, ¿verdad? Cuando Él dice consumado es, se refiere a que ya no se puede hacer nada más para que la gente obtenga la salvación, ¿no? Así es. El sacrificio se había consumado, aquel Cordero que Dios iba a proveer para el holocausto, el cual profetizó el patriarca Abraham, viene en la persona de Cristo y se complementa, ¿no? Ahí está el Cordero para el holocausto. Y después entonces viene Jesús, resucita para establecer la iglesia, o afirmar la iglesia más bien, afirmar a la iglesia, porque la iglesia anda por fe. Sí, así y fundamentada en la resurrección. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La resurrección. Sí. Cuando venga el Señor Jesús nuevamente por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayan quedado. Entonces, creo que si retomamos todas estas partes de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, entonces vamos a poder valorar, ¿verdad? Entonces vamos a poder nosotros caminar como Jesús quiere que lo hagamos. En una ocasión Jesús dijo: pues no se sorprendan de que la higuera, cuando yo le dije que no diera frutos, se secó, porque el propósito de un árbol frutal es dar frutos. Y si no da frutos, pues ¿para qué está ahí el árbol? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces Jesús dijo: no se sorprendan, porque ustedes
¿verdad? Si tienen un granito de fe, como el tamaño de un grano de mostaza, no solo le dirían a este monte, a este árbol, sino le dirían a ese monte, desarráigate y échate a la mar. La fe es muy importante, y la fe viene a través de recibir a Jesús. Dice la palabra de Dios que corramos la carrera, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Ah? Entonces, sí es importante retomar, mis amados, y a los pastores, a los ministros, a la iglesia que nos escuchan en este día, que retomemos las sendas antiguas, que no dejemos esto así como que, pues una celebración más, un año más, una Semana Santa más, y pues no, sino que le demos el valor, le demos el reconocimiento, porque aquí está el amor de Dios demostrado. Está también el amor de Jesús demostrado para nosotros, ¿verdad? Y está pues el Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que nos dejó Jesús para guiarnos, para ayudarnos, para darnos la autoridad y el poder para hacer lo que Jesús hizo. Así es. ¿Verdad? Entonces creo que es importante la resurrección de Jesús, porque viene de alguna manera a activar a la iglesia, ¿no? A activar a los que creemos en Él. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, ¿verdad? Así es. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si tomaran cosa mortífera, no les dañará. Así es. Entonces es un estilo de vida de otro nivel, yo pienso. Exacto. De otro nivel, ¿no? No es de este mundo. No, la verdad que no. Dice la palabra de Dios que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Hay otra palabra que también me gusta. Y Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Si tú nos estás escuchando, pon atención. Lo que abre tus ojos, abre tus oídos espirituales. Porque el reino de Dios, como dijo el pastor Julio, es para valientes. En estos tiempos busca a Dios mientras pueda ser hallado. Prepárate. Dijo la palabra de Dios. El grano tiene que caer y morir, para que cuando caiga ese grano empiece a dar vida. Así Jesucristo tenía que morir para que nosotros fuéramos primicia igual de la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, nosotros juntamente vamos a resucitar. Hay un lugar bueno y hay un lugar malo. Aquí mismo lo puedes vivir, ¿sí o no? En estos 20 siglos del cristianismo en el mundo, se ha tergiversado y manoseado mucho, y a lo largo esto lo registra la historia, ¿verdad? Se han levantado diferentes grupos, diferentes órdenes, diferentes movimientos, algunos de ellos secretos, otros no tanto, pero en el principio del amor, en el principio del sacrificio de Cristo, pero se han desvirtuado. El cristianismo no es nada oculto, es público. Así es. ¿No? El cristianismo no es porque alguien te lo delega, sino porque Cristo te llama, te encuentra, porque dice la Biblia que no lo encontramos nosotros a Él, Él nos buscó primero, ¿no? Por eso es que le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, el cristianismo es un estilo de vida, y yo en lo personal, hermano, le invito para que el cristianismo siga transformando al mundo, siga transformando vidas, siga transformando aquello que la gente piensa que no puede cambiar. Sí se puede cambiar, sí hay transformación en Cristo Jesús. El pastor Héctor usó una frase que viene en la Escritura y dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hay algo también ahí en Apocalipsis que dice que cuando se levante el anticristo, aún a los escogidos los va a engañar. Exacto. Sí, no están preparados. Exactamente. Entonces, vemos que el cristianismo es un estilo de vida. Tienes que prepararte, tienes que leer la Escritura, porque ¿de dónde viene la fuente de conocimiento? De la palabra de Dios. Así es. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si no te congregas, entonces, ¿qué clase de cristiano eres? Hablando de sendas antiguas, decíamos en otras predicaciones que hemos estado aquí en la radio, que te fijes dónde estás parado, porque las sendas antiguas, hay muchas sendas también antiguas, pero depende de cuál senda. Hoy la senda
única senda que llega al Padre es Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No te dejes engañar con idolatrías, que con la santa muerte, con ídolos, con santeros, etc. Busca verdaderamente el camino al Señor. Prepárate. Mire, si me permite leer este pasaje, dice así. Está en 1 Corintios 15 del 57 y 58. Dice así, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, andaos y estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Tenemos que estar creciendo, tenemos que estar ligados a Jesucristo, que es el único lugar. Si no tienes a Cristo, la verdad, pues no tienes nada. ¿Estamos de acuerdo, pastor? Tenemos que tener a Jesucristo en nuestra vida para estos tiempos tan difíciles. Ahorita por medio del COVID, ahorita ya están vacunando a la gente y todo, pero nuestra fe no está en una vacuna, sino está en Jesucristo. Esa es la vacuna que tenemos que ponernos para ir creciendo espiritualmente, para llegar a la estatura del varón perfecto y llegar a la salvación que es en Cristo Jesús. Mencionaban lo de la resurrección. ¿Tú eres de los que se van a ir en el arrebatamiento o eres de los que te vas a quedar? Analiza esto en tu vida. Quiero que toquemos un último punto. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos en la última cena, dice la Escritura que después de haber cenado tomó la copa y dio gracias y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Así es. Que es derramada por muchos. Hoy la nueva corriente que quiere judaizar a los cristianos, ¿verdad? Dicen que no puede haber un nuevo pacto. Que no es posible un nuevo pacto. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 26. El Evangelio de Lucas es el que nos habla en esta frase del nuevo pacto. ¿Sí? Si ustedes checan ahí, en la última cena, antes de orar, es Lucas 22, 20, y dice así la palabra de Dios. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay gente que dice, no, es que no puede haber un nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y se lo afirmó a Isaac y se lo confirmó a los descendientes. Pero mire usted lo que dice Jeremías 31, por favor, Jeremías 31. 31. Y dice así la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. El Señor ya había prometido un nuevo pacto. Jehová había prometido un pacto. El Padre había prometido un nuevo pacto, porque el pacto antiguo, el primer pacto con Abraham, no lo podían cumplir, que era a través de la circuncisión, a través de derramar sangre del mismo hombre. Y mucha gente, muchos judíos se habían apartado, decían, bueno, pues me circuncido y ya no pasa nada. Entonces ese pacto lo desvirtuaron también. Por eso el Señor Jesús en Lucas 22:20 viene y dicen, ¿saben qué? Le dice a los discípulos, esta es la copa del nuevo pacto. Seguramente los discípulos sabían de qué estaba hablando el Señor. Exacto. Porque habían escuchado, conocían a los profetas, habían estado en las sinagogas escuchando a los rabinos, a los maestros de la ley. Ellos lo sabían. Por eso cuando el Señor declara esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sabían a qué se estaba refiriendo. Pastor Héctor. Exactamente. Esta copa del nuevo pacto también lo menciona en la Santa Cena, ¿no? Porque ya no estábamos en el Testamento. Es esta, la Santa Cena de Lucas 22:20. Ya no estábamos en la ley, sino ahora en la era de la gracia de Jesucristo. Donde cambia, porque nadie podía cumplir los mandamientos, como dice, sino por fe y por gracia. Amén. Ahora, lo que vino a hacer Jesucristo fue cambiar
cambiar nuestra manera de pensar, no hacerlo por obligación, sino por amor. Ahora, en toda la carta a los hebreos que ya está consultando el pastor Isaac, da una explicación tan profunda y larga de lo que significa la sangre de Cristo, el sumo sacerdote, el sacerdote, o sea, todo lo que representa a Jesucristo hoy en día. Sí. Pastor Isaac, para terminar. Y habla del nuevo pacto, ¿no? Ajá. Y que el nuevo pacto cancela los otros pactos, ¿va? Y creo que el nuevo pacto es el derramamiento de su sangre, ¿no? Es la sangre. Por eso cuando nosotros tomamos la comunión o la Santa Cena, dice la palabra que es el nuevo pacto en su sangre. O sea, ya ahorita, ya después del pacto que Jesús hizo, se pactó de salvación, de todos los beneficios del sacrificio. Ahí sí ya no hay otro pacto, ahí sí ya no puede poner nadie otro pacto. Dice la Escritura que si el primer pacto era válido y tenía efecto, cuanto más este pacto, que es con la sangre de Cristo. Entonces, a partir de ese pacto ya no puede haber otro. Ahí sí ya no. Ya no se puede levantar un hombre, ya no puede venir un ángel, ya no puede venir nadie a establecer otro pacto. ¿Ah? Porque ese pacto es eterno. Lo que Jesús hizo, el sacrificio que Jesús hizo, el derramamiento de sangre que Jesús hizo, y con eso pactó para que nosotros seamos salvos, es su palabra. Entonces ya no puede venir otro pacto, ya es el último pacto que Jesús hizo con la humanidad, con el Padre, de que nosotros seríamos salvos a través de Jesús. La salvación, es cierto, a nosotros no nos ha costado nada, pero tuvo un gran precio, que tuvo que venir Dios a hacerse forma de hombre, a tomar la naturaleza de hombre, para morir, derramar la sangre como ser humano, y entonces pactarnos de la salvación para nosotros, por la sangre, por la vida de Jesús en nosotros. Entonces, para cerrar, ¿cuánto te ha costado tu salvación? Nada. A ti no te ha costado. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Fuiste comprado a precio de sangre. ¿Y esa sangre cuánto vale? Hijo, pues no tiene precio. ¿Cuánto sale? No se puede cuantificar. No se puede cuantificar. Es tan carísimo que mejor digo se las voy a dar gratis, porque no tienen. No pueden pagar. Entonces sí tenemos que valorar, sí tenemos que retomar, sí tenemos que ser agradecidos por ese pacto, por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, valorar, ¿no? Si alguien hace algo por ti así grande, creo que estás eternamente agradecido con esa persona, y le decimos a esa persona lo que necesite, si le puedo ayudar en algo, aquí estamos, por gratitud. ¿Cuánto más con nuestro Dios? ¿Cuánto más con nuestro Jesús? ¿Cuánto más en este sacrificio? Entonces creo que es una oportunidad que tenemos de retomar, darle valor a lo que es el sacrificio de Jesús, a lo que fue que Dios amó al mundo para dar a su Hijo, para que creamos en Él y seamos salvos, mis amados. Seamos libres, y la salvación y el perdón de pecados está en Cristo Jesús solamente. Pastor Héctor, para cerrar. Yo nada más les quiero decir, como siempre se lo repito, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, y esta semana no es para vacacionar, es para que tú te metas de lleno a leer de la palabra y ver dónde estás parado y qué es lo que quiere Dios para tu vida. Amén. Pastor Isaac. Amén. Pues que Dios les siga bendiciendo, que Dios nos ilumine a todos, que no tomemos como algo agresivo, sino como algo que nos pueda edificar, que nos pueda ayudar para poder lograr el propósito que Dios tiene para los ministros, para la iglesia y para todo aquel que crea en Él.
Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Somos la Confraternidad de Líderes Obreros y Pastores Evangélicos en México. Damos gracias a Dios por el espacio que Radio Voz nos presta. Le invitamos para que nos siga por Facebook también como Clopem. Dios les bendiga y recuerde, afirmo lo que dice el pastor Héctor, no, Semana Santa no es para vacacionar, es para meditar y para tener una relación con Dios especial en esta semana. Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga. Bye. Amén.